comienzo, por supuesto, agradeciendo la oportunidad de volver a mi país y de estar con ustedes. Agradezco a estas organizaciones convocantes. Es realmente muy importante que hayan decidido hacer un debate sobre este tema que me parece fundamental. Le agradezco, por supuesto, a Lucho, que anda por acá, y aquí, y a Álvaro, que ha sido siempre, pues me ha ayudado mucho a retomar siempre el contacto con este país y otros de América Latina. Bueno, el tema es el tema de la reunión, es el tema del futuro del trabajo. Yo le pediría a los que están pasando las diapositivas que si por favor pasamos a la siguiente. Ustedes pueden ver pues, que la temática es una temática más o menos larga, digamos, pero vamos a ir rápido y vamos a tratar de dejar espacio para poder debatir muchas de las cuestiones recién en la exposición de la directora de ANTRAP estuvieron ya expuestas. Voy a coincidir con mucho de lo que se planteó también por Lucho, por otros expositores, pero básicamente mi agenda es tratar de colocar el problema del empleo, del trabajo, en el marco de lo que es la cuarta revolución industrial, pero también de lo que se ha generado asociado a esto, como son un conjunto de transformaciones estructurales en las economías, en la sociedad e incluso en la política, que han llevado realmente a generar estos mercados laborales altamente competitivos y ver cuáles son los factores que llevan a estos mercados y las consecuencias de estos mercados altamente competitivos en términos del empleo, de la calidad del empleo, los sindicatos y demás. Vamos a ver algunas predicciones sobre destrucción y creación de empleo, transformación y creación de empleo, adelantándoles de una vez que hay que ser sumamente cautelosos, ¿no? En general, si uno piensa que pasó antes con las revoluciones industriales precedentes, hubo muchos errores. Si nosotros revisamos esas predicciones y vemos lo que después finalmente ocurrió, pues el margen, digamos, para la incertidumbre es tan grande, son tantos los factores que inciden, está en la complejidad del fenómeno, que casi nunca se acertó. Lo cual quiere decir que veamos las predicciones con cautela y tratemos de ver algún enfoque que nos permita ver quizás, digamos, cuáles serían realmente los empleos que están en peligro, cuáles son los que se podrían crear. Y la gran preocupación, en mi caso, que es no solo cuáles se van a perder o cuáles se van a crear, es cómo hacemos en nuestros países en desarrollo, que hemos tenido, como sabemos, viejos problemas en los mercados laborales, incluso muchos de los nuestros siguen siendo grandes generadores de pobreza en lugar de inclusión social. ¿Cómo hacemos para que el reparto del empleo que nuevamente vamos a tener enfrente llegue a beneficiarnos y no se suceda, lo que muy probablemente sucederá si no hay un tipo de intervención estatal orientada a ese propósito, es que nuevamente tendremos mayor desigualdad entre los países y desigualdad dentro de los mismos países. Bueno, veremos también cómo se superponen los conceptos viejos de empleo y de trabajo y de protección con los nuevos empleos que se generaron en la economía digital y demás, las tendencias para simplemente, no quiero, como decían antes, abundar en estadísticas, pero sí mostrar hasta dónde realmente se ha dado el cambio hoy, no tanto las perspectivas, sino qué pasó en los últimos, digamos, 10 años. Y cuáles son sus consecuencias, los retos que esto impone para las instituciones y las políticas de mercado de trabajo y algunas provisorias conclusiones sobre las prioridades. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para comenzar, como yo decía, voy a colocar todo esto en el contexto de lo que es la cuarta revolución industrial, que como sabemos se caracteriza por la digitalización de la economía y se basa en lo que se conoce con el nombre de la Internet de las cosas, y sin embargo no hay consenso sobre sus alcances y consecuencias. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, creo que es esta que tienen acá, en esta diapositiva les muestra que en realidad todo está en discusión. No hay respuestas ya cerradas para las preguntas más básicas, como por ejemplo, si esta es una etapa, digamos, disruptiva respecto de la manera en que veníamos haciendo las cosas, si va a crear un nuevo modelo de administración de recursos o nuevos métodos de producción que reemplazarán por completo los anteriores, si va a ser un factor de optimización, ¿no? a llevarnos a esta economía que se conoce con el nombre de costo marginal cero, ¿no? Y si eso realmente va a conducir a una mejor sociedad. Por ejemplo, Rifkin, en uno de sus últimos libros,
plantea lo que llama el procomún colaborativo, que es que evidentemente según esta tendencia el capitalismo tendrá solamente una presencia marginal como forma de organización de la economía y que el resto de la economía será una economía solidaria, compartida y demás. Es una respuesta discutible, pero ahí está el muy interesante libro para leer y para entender algunas de estas dimensiones de la transformación. Y la otra es si esto llevará, digamos, el incremento de la tecnología, la robotización, el reemplazo de los trabajos más riesgosos, si esto va a llegar realmente al progreso económico y social o más bien a grandes procesos de exclusión. Por último, la pregunta es cuál es la singularidad de este proceso respecto de los anteriores, porque ya tenemos 4 revoluciones industriales. Bueno, aquí muchos piensan que la singularidad es que a diferencia de las anteriores, esta revolución no solamente va a destruir empleo al comienzo o en una determinada etapa inicial, sino que esto será prolongado en el tiempo e intensificado en el tiempo. Hay, como decía, creo que eras tú, Lucho, hay visiones pesimistas, hay visiones optimistas. La UNTAD, creo que ya están ustedes con esta, no pueden poner por favor la siguiente diapositiva. La UNTAD lo que nos plantea es que en realidad hay las dos visiones son o tienen fundamento, porque sí se puede ser hasta cierto punto optimista en el sentido de que se va a aumentar la productividad y que cierto grupo de trabajadores puede estar beneficiado, sobre todo aquellos que trabajaban y hacían aspectos muy riesgosos en el proceso de producción, pero también es cierto que el alcance de este ritmo, incluida la robotización, va a implicar el uso de un menor número de trabajadores que deberán ser altamente calificados y eso llevará a procesos de exclusión. Entonces, ambas son posibles y lo que nosotros tenemos es que ciertos aspectos que aquí también se mencionaban por la directora de ANTRAP antes, que es estos procesos de relocalización del empleo hacia los países desarrollados por el menor costo laboral que esto implica, todavía son lentos y de alguna manera están apenas en un proceso como relativamente incipiente y van a depender de muchas variables, de ventajas comparativas, de los sistemas industriales específicos, de contextos específicos institucionales nacionales. En fin, es un proceso que está, pero que todavía no podemos ver realmente su alcance o su dimensión. En la siguiente diapositiva yo trato de esquematizar un poco, apoyándome en, digamos, ideas de otros autores, pero sí esquematizar un poco qué es esto de los factores que inciden sobre mercados laborales altamente competitivos. Evidentemente porque es importante entender esta complejidad. Nosotros tenemos que todo esto ocurre en contexto de fluctuaciones económicas, como fue la crisis 2008-2009, sus secuelas de las cuales muchos países no salen. Todo este proceso de reorganización de cadenas de valor a lo largo del mundo, donde las multinacionales se desintegraron y fueron a colocar partes de los procesos en otros países, un profundo proceso de cambio tecnológico con la, digamos, robotización y el Internet de las cosas, y esto que algunos llaman, yo discutiría el nombre, lo veo un poquito más adelante, la economía colaborativa, que en realidad es mejor hablar de una economía de plataforma, es decir, porque lo de colaborativo fue quizás el origen de esto, pero que rápidamente se convirtió en un mecanismo de extensión, digamos, del mercado hacia actividades que no estaban dentro del mercado. Muy bien, esto genera, estos factores, estos mercados laborales altamente competitivos. A la derecha nosotros tenemos este efecto de cómo hay una competencia por los mejores empleos que va a generar, digamos, un proceso de afectación, esto es muy importante para los sindicatos, afectación en la solidaridad dentro de entre los propios trabajadores y un proceso de desgaste de la identidad de las personas como trabajadores. Por supuesto, esto significa dos cosas: menor poder estructural de los trabajadores en el mercado laboral, menor capacidad de negociación de sus condiciones de trabajo, pero también menor poder de asociación a través de todo este proceso de desregulación o debilitamiento de las normas protectoras de los trabajadores que debilitan la capacidad de organizarse, de negociar colectivamente y de ejercer el derecho de huelga.
Todo esto que conduce a que haya la expansión de la unilateralidad de los empleadores en el proceso de determinación de las condiciones de trabajo. Y si ven la otra columna, nosotros vemos este fenómeno en este sentido, que es todo el proceso de creación y destrucción de empleos provocado por ese mercado laboral tan competitivo, genera un debilitamiento de la voz colectiva, ¿no?, que cada vez es más restringida, y fenómenos de autodisciplina, ¿no? Me preguntaba el otro día la directora de normas internacionales de la OIT, hablando del caso mexicano, que ella no podía entender cómo en un país se puede perder el 75% del poder adquisitivo del salario mínimo y hay cero huelgas. Entonces yo le explicaba que aparte de los problemas que tenemos en la desestructuración del sindicalismo, es esta autodisciplina de los trabajadores que en un mercado laboral donde 6 de cada 10 son informales, defiende a ultranza y bajo cualquier condición el empleo formal, porque lo demás supone la exclusión total de la protección, particularmente en un caso como el mexicano. En fin, esto significa una protección, como decimos, legal debilitada y desactualizada, porque no está ajustada a las condiciones reales de los mercados laborales, y salarios insuficientes, con lo que, como decimos, estos mercados laborales altamente competitivos, al menos en los países en desarrollo, hacen que el mercado laboral, en vez de ser el mecanismo para salir de la pobreza, es el mecanismo que reproduce la pobreza. Bueno, la siguiente diapositiva ya nos coloca, digamos, en algunos de los efectos más específicos, de este proceso de transformación de los empleos. Bueno, la primera cuestión. Yo quiero decir que toda esta transformación que estamos viendo tiene que ver, como vimos recién, con factores económicos, tecnológicos, pero está asociado con decisiones políticas. Todo lo que ha ocurrido, bueno o mal, en los distintos países, para hablar de América Latina, en los últimos 15 años, tiene que ver con decisiones que se tomaron en los países respecto de cómo los países se insertaban en el mundo, de qué manera y cuál era el papel del Estado, ¿no?, frente a este proceso. Quiero decir con esto que no todo lo explica la globalización, no todo lo explica el cambio tecnológico, pero que no podemos, cuando hacemos el análisis de lo político, ignorar todos los otros elementos que están incidiendo en estas decisiones. Y para ver específicamente qué pasará, digamos, con el empleo en particular, pues aquí en esta diapositiva ustedes tienen 3 modelos de negocios diferentes. No me quiero detener demasiado en la figura, está en el documento. Quiero decirles que todo esto que estoy explicando, ustedes lo pueden ver en internet, es un documento preparado, publicado en diciembre, preparado por mí, en diciembre se publicó en diciembre de 2016 para la Comisión Económica para América Latina de Santiago de Chile, y en ese documento ustedes van a encontrar prácticamente todo esto, digamos, mucho más desarrollado. Entonces aquí lo que veo en esta figura es cómo estos 3 modelos de negocios nos dan y nos van a dar distinta calidad de empleo. Claramente, esta economía de empleo temporal, o algunos llaman gig economía, que es aquí a veces, yo creo que tú lo usas como economía de changas o empleos de pequeños trabajos puntuales, sin ningún tipo de vínculo. Bueno, esto de alguna forma, y lo que llaman economía colaborativa, es lo que da empleos de menor calidad, es decir, son empleos temporales, precarios, con capacidades digitales básicas, porque el modelo de negocios es exactamente eso. Luego veremos caso Uber, por ejemplo, o el caso de Inglaterra, con gran expansión, que es el de los contratos 0 horas. Por el otro lado, tenemos que la incorporación del Internet a la industria 4.0, sería aquellos que dan el empleo más calificado, son los que están en el centro, ¿no?, que son aquellos que tienen que ver con nuevos modelos industriales, máquinas y sensores, o sea, el Internet de las cosas, el aprendizaje a través de las propias máquinas que son capaces de aprender, y sistemas ciberfísicos. Esto significa que los trabajadores en ese lugar van a tener que tener capacidades cognitivas mucho más complejas, que van a tener la necesidad de resolver problemas como principal capacidad, analizar datos, tener habilidades sociales, emocionales, dicen algunos, un pensamiento crítico y un aprendizaje activo. Evidentemente, este del medio sería aquello por lo que apostaríamos, pero el problema es cómo tenerlo, cómo hacer que nuestros países consigan estos empleos.
Por el contrario, en digamos, la economía de cero costo marginal es importante, pero esa economía con un costo marginal muy bajo de distribución y producción, ¿qué le pasa? Que es la que menos puestos de trabajo va a generar. Y entonces, en ese sentido, pues ahí tenemos un problema en términos de qué hacemos con todos los empleos que se destruyen si se crean pocos empleos desde esta perspectiva. Bien, todo esto nos lleva también a decir que esta carrera sin precedentes, ¿no?, de la productividad, sin duda, como también se comentó, pues va a generar más desempleo. Y también puede generar esta necesidad de inventar el empleo, es decir, del autoempleo. Cada vez más va a ser esa la categoría de trabajadores que se va a desarrollar. En la próxima diapositiva, creo que estamos bien, pero la siguiente yo creo que es. No, que es esta, perdón, está perfecto. En esta diapositiva, ustedes van a ver que se requieren nuevas capacidades para el trabajo, pero al mismo tiempo algunas, entre comillas, ventajas. Las capacidades, como dije, complejidad, abstracción, manejo, resolución de problemas, por eso la gente necesita tener capacidad de aprendizaje de por vida, o sea, capacitación de por vida. Tomen en cuenta que los niños que hoy están entrando a la escuela primaria, el 65% de ellos va a trabajar y va a requerir calificaciones y competencias que hoy no conocemos. Ni siquiera sabríamos cómo prepararlos. Por lo tanto, lo que es más importante es enseñarles a aprender, porque lo que van a tener que hacer es estar aprendiendo permanentemente. Pero nos implica un reto muy especial. Entonces, esto es lo que ya podemos predecir que va a ser necesario, ¿no? Una mayor capacidad de iniciativa, comunicación, habilidad para organizar el trabajo, mucha mayor creatividad, comprensión de los procesos, en fin. La ventaja, bueno, muchas tareas rutinarias o incluso riesgosas, estoy pensando por ejemplo cómo fue la robotización en la industria automotriz, en la pintura de los automóviles, que generaba una cantidad de problemas pulmonares y cánceres muy tempranos, que al introducir la robótica, lo he visto ya desde los años fines de los años 90, por decir algo, la Volkswagen de México, protege sin duda al trabajador, pero donde antes pintaban los coches 6, ahora hay un trabajador. Entonces, todos los demás puestos de trabajo se desaparecieron. Por supuesto, en ese caso algunos fueron reemplazados, pero ahí está el problema del balance entre destrucción y creación de empleo. Los trabajadores, y esto sería una relativa ventaja entre comillas, podrán ser productivos más tiempo porque el desgaste físico y demás va a ser menor. Aparentemente, obviamente con reglas y con políticas públicas, la mayor flexibilidad de la producción y de los servicios debería posibilitar un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, lo que no se va a dar espontáneamente, sino dependiendo de una serie de cuestiones. Y acá está el problema de si podemos o no beneficiarnos de estas transformaciones. Voy a tratar de ir un poco rápido porque creo que ya me comí como ¿cuántos minutos? Si alguien toma el tiempo o nadie. Si no toma nadie, yo como todo el tiempo necesario. Espero que alguien me pague. ¿Me quedan 10? 10, 12, bueno. Muy bien. Bueno, las proyecciones. Como decía recién, que es la siguiente diapositiva, hay que ser sumamente cautelosos. Yo diría que hay una estimación hecha por un autor que se llama autor, que viene ya desde hace ya muchos años estudiando esto, pero con un enfoque en particular. No ve cuántas ocupaciones desaparecen, sino que descompone las ocupaciones y lo estudia por el enfoque de tareas, es decir, qué tareas dentro de las ocupaciones se van a desaparecer o no. Yo diría que las estimaciones de autor, algunas de estas, tienen más sentido, ¿no?, que otras muy alarmistas que van a calcular esto desde el punto de vista de las ocupaciones. Por ejemplo, en el caso para la Unión Europea, como para Estados Unidos, unas proyecciones más alarmistas serían aquellas que dicen que entre el 40 y el 60% de los empleos existentes hoy estarían en peligro. Otros dicen el 30% de las actividades en Reino Unido, el 35% en Alemania, por ejemplo, pero otras estimaciones un poco más cuidadosas y más ubicadas dentro de la perspectiva del enfoque de tareas son más acotadas. Por ejemplo, para el caso del Reino Unido, para poner solo un ejemplo, la diferencia sería entre el 30% y el 10%. Entonces, ¿qué digo con esto? Pues es que evidentemente son estimaciones muy diferentes, muy dispares, y no podemos tener certeza sobre ellas.
Pero, por ejemplo, para Estados Unidos es importante ver que ya prácticamente, y esto ya está ocurriendo, el 5% de la fuerza de trabajo está en estas ocupaciones a demanda, ¿no es cierto?, que dependen mucho de la necesidad del empleado. Y que el 25% está trabajando en plataformas virtuales y en actividades económicas informales. La siguiente diapositiva, más ubicada en América Latina, nos muestra que en general es más alarmista la producción. Uno podría pensar que no, porque estamos más lejos, porque tenemos menos desarrollo tecnológico, pero en realidad serían las más alarmistas para América Latina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más puestos sin automatizar que en los países desarrollados. De manera que va a pegar muy duro a medida que este proceso nos llegue. Los efectos de la robotización aparentemente podrían poner en peligro 2/3 partes de los trabajos en estos países. Incluso muchos de estos empleos ya desaparecieron. Y claro, ahí está el problema, que al reducirse la parte de trabajo humano en el costo total de producción, vamos a perder una ventaja tradicional que algunos países, y en esto particularmente el caso de los países como México y los países centroamericanos, que los salarios son muy bajos, esa ventaja del menor costo de la fuerza de trabajo se va a perder. Es decir, que esos países van a ser más pronto y más profundamente afectados por la robotización y el cambio tecnológico. Bueno, la siguiente diapositiva les muestra también para América Latina que básicamente es en la industria manufacturera y sobre todo trabajos de poca calificación y bajo salario en la industria manufacturera los que van a desaparecer. Y en la construcción, ustedes saben que ya la impresión 3D prácticamente hace edificios directamente a partir de la tecnología. Muchas actividades de la construcción están desapareciendo y ahí es donde se van a perder, y también otras funciones administrativas o de transporte que por supuesto están desapareciendo. Mira, tengo aquí a partir de aquí 3 diapositivas, las paso muy rápido, pero quiero decir lo siguiente principalmente. Un poco aquí alguien, yo creo que, no me acuerdo, alguno de ustedes lo comentó. En realidad, si vemos qué pasó, no en todos los países estamos viendo que desaparece el empleo típico, ni en todos los países el empleo atípico que se crea es de la misma naturaleza. En algunos países aumenta el trabajo parcial involuntario, en otros países aumentó el trabajo temporal. Pero como tendencia, por ejemplo, en los países de la Unión Europea no aumentó el autoempleo, paradójicamente incluso ahí, y en Estados Unidos tendió a reducirse. Entonces, bueno, aquí tenemos, claro, esta tendencia de diversificación del impacto. El impacto es diverso, es muy heterogéneo, y por lo tanto también hay que ser cauteloso en términos de las predicciones o decir todo el empleo protegido, todo el empleo estándar desapareció o va a desaparecer. No es lo que ha venido ocurriendo, y estamos hablando de países en donde ya el fenómeno está siendo, digamos, está impactando desde hace varios años. Pero para nosotros, en América Latina, el problema es otro, porque tenemos un doble reto, es decir, al reto que tenemos de enfrentar el problema que el bajo crecimiento de nuestras economías, en esta forma de stop and go de nuestras economías, que crecemos, dejamos de crecer, volvemos a crecer, ese problema más el problema de la heterogeneidad productiva con niveles de productividad tan desiguales entre micro, pequeña y gran empresa, que ha generado altos porcentajes de informalidad, que a veces han retrocedido pero rápidamente con la primera fluctuación económica o problemas de la economía en términos de crecimiento vuelve a crecer. Nuestro gran problema es la informalidad. Tenemos países, se venía yo recién de Perú, 75% de la fuerza de trabajo es informal, solo 25% está formalizada. Y además, como lo muestra la siguiente diapositiva, lo más interesante es que si nosotros analizamos la situación por categoría ocupacional de la informalidad, vamos a tener que el 85% aproximadamente en 2009 y el 82.3% de los independientes, o sea, de los trabajadores que son independientes, son trabajadores que están totalmente excluidos de la protección social. Es decir, que eso es lo que es la categoría de trabajadores más afectada, o que va a ser más afectada si esta categoría se expande por la vía de la economía digital. Pero como decía hace un rato, hay nuevas formas de empleo, digamos,
algunas fuentes, encuentran hasta 9, 10 distintos nombres, denominaciones para empleos parecidos o diferentes en la siguiente diapositiva, por favor. No, la siguiente y la siguiente, porque esto era lo que estaba hablando recién. Ahora sí, la siguiente. Es una pena, no lo puedo mover yo y estoy molestando a la persona pero que lo pasa. Pero bueno. Aquí está entonces esta diapositiva que ustedes ven dentro de este patrón de trabajo que va desde el empleo al autoempleo y en esta relación laboral que puede ser muy diferente. Tenemos distintas ubicaciones a medida que nos alejamos de los empleados, evidentemente nos acercamos a los autoempleados y tienen, por supuesto, menor o ningún nivel de protección. Son estas, no voy a detenerme a explicar, pero lo podemos ver en debates y más tarde, si ustedes quieren o les interesa. Son nuevas formas, quizás lo más interesante es decir que ahora le llaman a la mayor parte de estos trabajadores que están hacia el lado del crowd workers, o sea, trabajadores como colectivos, como de multitud, como de grupo, ¿no? Que están quizás dispersos en el mundo o en un mismo país, pero que están trabajando todos en una plataforma con un algoritmo, etcétera, etcétera. Y son, digamos, todavía tienden a ser autoempleados, veremos que hay una discusión al respecto. La siguiente diapositiva que viene de la OIT, un dibujo tomado de la OIT, muestra esta superposición. Entonces yo decía, hay nuevas formas de empleo o nuevos nombres para empleos que están entre el empleo asalariado y el autoempleo, pero que estos nuevos empleos, las categorías tradicionales que estamos acostumbrados a manejar, se superponen sobre ellos, que es todo lo de precariedad laboral e informalidad. En realidad son empleos atípicos, término que usaba mucho la directora de ANTRAP hace un ratito. Estos empleos atípicos no necesariamente tendrían por qué ser precarios, no necesariamente tendrían por qué ser informales. Yo misma soy profesora de tiempo parcial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de hace 29 años, tengo estabilidad laboral, tengo protección, es parcial porque es voluntaria, ya que yo tengo otro empleo, de manera que yo no puedo decir que es un empleo atípico en el sentido de precario. Es atípico porque es de tiempo parcial, no tengo tiempo completo, pero no es precario. Entonces, no debería necesariamente coincidir, pero hay una superposición. Y aquí ven estas 4 formas que tienen que ver con el empleo cubierto, que es un empleo que en realidad debe ser o probablemente es asalariado, dependiente, pero que está encubierto como no dependiente, lo que se llama la relación de trabajo multipartita triangulada, el trabajo a tiempo parcial y a demanda y el empleo temporal. Entonces aquí vemos que este otro cuadro que antes mostraba, esta figura, en realidad tiene una total, digamos, explicación usando las viejas categorías, los viejos conceptos. Yo puedo darme cuenta de qué está pasando ahí. ¿Qué dice la OIT sobre esto? Bueno, la OIT dice algo que me parece bien, que es que ya no tiene tanto sentido en nuestros países donde es tan amplia la informalidad discutir si el empleo es formal o es informal, o si es típico o atípico, sino más bien fijarnos en las distintas formas de empleo en 7 ámbitos de posible inseguridad en el trabajo y trabajar sobre eso, que es independiente de la modalidad contractual bajo el cual se esté trabajando. Es el problema del empleo, del acceso al empleo, tener el empleo, los ingresos, el número de horas de trabajo, la seguridad y salud ocupacional, el acceso a la protección de la seguridad social, la formación profesional, el desarrollo profesional de por vida, y lo que a mí me parece muy importante, que es la representación colectiva de los trabajadores, porque todas las formas precarias y de alguna manera todo lo que se refiere al trabajo atípico tiende a ser un trabajo desorganizado, sin capacidad de organizarse por su misma modalidad. 2 ejemplos me permitirían a mí, sería la siguiente diapositiva, mostrar esto que yo llamo, esta superposición y cómo está evolucionando el empleo. El caso de Uber y el caso de los conocidos como contratos 0 horas, que enseguida les explico que si es que no han escuchado hablar de ellos. Bueno, el caso de Uber es el más conocido. Y lo interesante es que si bien ellos siempre se presentan como una empresa que en realidad, o como un algoritmo más que nada, que pone en conexión al usuario con el prestador del servicio y que no tiene ninguna responsabilidad frente al trabajador y durante algunos años así logró funcionar, pues ya viene todo el proceso de regulación de Uber, de Airbnb y de todas estas plataformas
a través de demandas colectivas planteadas por los trabajadores, e incluso se llegó a hacer sindicatos, en el caso de Seattle y otras ciudades estadounidenses, de trabajadores de Uber. Y ha habido fallos en donde se les reconoce ya el carácter de trabajo dependiente, de trabajo asalariado dependiente del empleador, y donde se ha obligado a Uber incluso a pagarle a los trabajadores una compensación, porque la oferta que hace en términos de ingresos es mucho, digamos, muy distante de la que realmente obtienen los trabajadores de Uber. Entonces se les ha condenado, en el caso de Seattle, se les ha condenado a pagar una indemnización a los trabajadores. Esto es algo que yo lo uso mucho para que entendamos que si bien estas formas empiezan como formas de trabajo desreguladas, ¿no?, poco a poco, por la organización, por la presión, por los abusos, ¿no?, casi como sucedió en la primera, en la segunda revolución industrial, surgen los mecanismos que tienden a acotar esta capacidad de las plataformas de abusar del trabajo en plataforma. Caso del contrato 0 horas, se lo menciono porque esperemos que nunca nos llegue a nuestros países, pero son estos contratos que son muy extendidos en el caso del Reino Unido, al punto que el 13% ya de los empleadores están utilizando estos contratos, en donde el trabajador tiene un contrato con la empresa, pero la empresa no tiene ninguna obligación de darle ni una hora de trabajo, digamos, obligada. No está obligado a absolutamente nada. Está el contrato, el trabajador es llamado, tampoco, ahora se garantiza que no tiene la obligación de acudir, pero evidentemente si no acude, sale del contrato, y el empleador no está obligado a ofrecerle ni a garantizarle un número determinado de horas. En el mismo sentido que en el caso de Uber hubo demandas y está obligando a garantizar por lo menos un número mínimo de horas semanales a los trabajadores bajo estos contratos, que ya no se podrán llamar, es una denominación que el público les da, contratos 0 horas. Pero lo que es importante es cómo interviene la justicia en ambos casos y utiliza dos criterios: el de asimetría en el poder de negociación y en la capacidad de control que tiene el empleador, como dos criterios esenciales para asegurar que se trata de trabajadores, o para darle a estos trabajadores derechos que no tenían en la fase previa. En fin, ¿cuáles son las consecuencias del trabajo atípico? Son muchas, está en la siguiente diapositiva. Y lo más grave es que los trabajadores quedan en la posibilidad de estar atrapados, sobre todo cuando se trata de trabajo temporal o trabajo parcial y voluntario, que es la mayor parte de las veces, y que no tienen posibilidad de progresar o de pasar a otras formas de trabajo. Lo mismo sucede con la informalidad. Se desdibujan los vínculos sociales, se afecta digamos, la identidad de los contingentes de trabajadores, se favorece la unilateralidad, se reorganizan las actividades tradicionales que eran dependientes y pasan a ser de autoempleo, aumenta la competencia entre los mismos prestadores del servicio y se elimina la frontera entre el trabajo y el otro. Bien, todo esto genera un gran debate. La OIT está en el centro de este debate, está produciendo una cantidad impresionante. Yo traté de revisar todos los documentos al respecto, es realmente vasta la producción. Todo con mira, como hemos dicho, a la reunión cuando va a cumplir 100 años la OIT en relación al tema del futuro del trabajo. Pero aquí hay el debate de qué hacemos, cuál es el modelo de protección que debemos sostener ante estas transformaciones. Y hay diferentes posibilidades, y la OIT plantea 3, y yo traté de buscar autores en el mundo que más o menos se ubiquen en ellos, y para decirlo muy rápidamente, la primera posición es mantener y expandir de alguna manera a los nuevos empleos el viejo modelo tradicional que depende de quién es el beneficiario del servicio y si es o no en relación de dependencia. Algunos, y a mí me parece importante esta discusión, está asociada con algo que también comentamos aquí, el problema de la centralidad del trabajo, porque en realidad es el discurso neoliberal el que empezó a cuestionar la centralidad del trabajo, y eso llevó mucho a la individualización del trabajador, a la ruptura de sus vínculos con otros, y a decir que el trabajo es una fase o un momento marginal de la vida o muy pequeño de la vida del hombre, por lo cual, durante incluso una jornada, por lo cual otros vínculos son determinantes, y por lo tanto, como hoy trabajamos acá, mañana trabajamos allá, no hay que defender un derecho o una condición laboral. Entonces yo a eso realmente le tengo cierta preocupación de ese cuestionamiento de la centralidad del trabajo,
pero sobre todo de pensar que el derecho de trabajo, la protección al asalariado ya no sirve, que entonces ya podemos pensar en el mundo del siglo XXII. Y yo por eso creo que siempre hay que pensar en estos temas en el corto, mediano y largo plazo. Y no es la misma posición la que uno puede asumir dependiendo de esto. Probablemente en el horizonte, digamos, si hablamos de largo plazo, quizás 50 años, pero como decía Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos, pero si pensamos en el muy largo plazo, es probable que se requiera innovación institucional tal que cambiemos por completo las formas de protección y que haya condiciones para que la ciudadanía y el acceso a derechos no tenga nada que ver con el empleo. En el corto y mediano plazo yo no lo veo, menos para nuestra región, como una posibilidad. Y ahí es donde me interesan estas posiciones, no las voy a desarrollar aquí, pero yo les puedo mandar el texto y ustedes pueden leerlas ahí. La otra es simplemente pequeños ajustes, ¿no?, de la regulación del empleo a la realidad de las transformaciones. Y la tercera postura es evidentemente tomar cambios profundos y a lo mejor pensar en un solo tipo de relación laboral donde no importe la modalidad del vínculo entre el que se beneficia y no se beneficia. Bueno, esos son los debates más grandes y ahí está muy desarrollado mi trabajo sobre ese tema, pero hay otros debates con los que voy a tratar de ir concluyendo. Uno es hasta qué punto esta economía colaborativa de plataforma digital y demás va a llevar a formalizar el empleo informal que ya teníamos, por ejemplo, los taxistas, que son informales algunos, pero en algunos países, los va a llevar a formalizar a través de la plataforma, o al revés, va a pasar que se expande a sectores donde antes no sucedía la informalidad. Otro es el debate de qué vamos a hacer con estos casos extremos de flexibilidad laboral, como los contratos de 0 horas, o qué vamos a hacer con los autoempleados, que es una categoría que podemos imaginar que va a tender a aumentar en todo el mundo. Y después, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a enfrentar la erosión de esta ventaja comparativa tradicional que teníamos por el bajo costo laboral comparado con los países altamente desarrollados ante la expansión de la robotización? Yo no puedo comentar mucho en los debates, repito que está en mi texto, nada más muestro en la siguiente diapositiva de qué manera los robots avanzaron, ¿no?, y cómo están penetrando. Yo diría, también penetran en América Latina. Es muy importante el avance en países como China, que en muchos sentidos es destino o competidor de nuestros países. Y quiero decir que en este sentido nosotros estamos en América Latina sumamente rezagados, atrasados. En la siguiente diapositiva muestro 4 casos de programas nacionales frente a la cuarta revolución industrial que van mucho más allá del problema de las regulaciones, pero que también tocan las implicaciones sociales e institucionales del cambio. Y pongo, por ejemplo, el caso de Francia. Bueno, el modelo ha sido siempre el de Alemania, Industria 4.0, que ha impactado sobre los demás programas. Estos programas parten de diagnósticos muy complejos y bien hechos sobre la situación de sus industrias. Es interesante el de Francia, primero porque permitió la participación de interlocutores sociales en la formación de este programa, que tiene que ver con la nueva Francia industrial, que es un programa mucho más amplio, y permitió la participación de actores, pero además ya va por el supuesto de que van a poder recuperar empleos de los países en desarrollo, es decir, que se va a dar este problema de relocalización y están viendo las estrategias para que esos empleos se inserten nuevamente en la economía de Francia, que tiene un problema enorme de desempleo. Y me interesa también el caso de China, porque ante esta situación de la relocalización del empleo en países desarrollados, lo que China está haciendo es dar un salto, plantear una nueva estrategia de producción que va por la calidad, no por la cantidad, y el desarrollo verde. Es decir, obviamente esto es un programa todavía, pero China, su modelo, claramente da respuesta a todos los otros. Es decir, es un modelo que ha tomado en cuenta lo que le puede pasar. Bueno, ¿qué hacemos entonces en los países en desarrollo? Vamos muy rápido a la siguiente diapositiva. Ahí hay algunas respuestas. Yo quiero nomás detenerme en 3 cuestiones. Una es el problema de reducción del tiempo de trabajo. Tema que se discutió mucho en Francia, vino, pero ellos tienen una jornada, ¿no?, de 37 horas. ¿No? Nosotros, por ejemplo, en México seguimos con una jornada de 48 horas y en realidad en México, por ejemplo, es uno de los países que más horas de trabajo
tienen que desarrollar los trabajadores, que tiene que ver con el bajo costo del salario y demás, pero sin duda la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida de ingresos sigue siendo uno de los temas más debatidos, más importantes entre las propuestas. El otro es el de garantizar a los asalariados un salario de vida, es decir, no un salario mínimo, sino un salario a todos los asalariados y a los que no lo son, un ingreso básico garantizado. Un tema, aquí yo veo que se discute mucho esta cuestión de qué pasa con los planes sociales, si se tienen que volver trabajadores y qué va a pasar con ellos. Creo que hay un reciente cambio en la política por parte del actual gobierno, pero lo cierto es que es un tema poco debatido en la región, el ingreso básico garantizado. Yo le veo pocas perspectivas de corto plazo, pero sin duda es un tema de agenda. Y la más interesante desde el punto de vista de lo innovador es una propuesta, por ejemplo, de Bill Gates y de otros, que es que hay que cobrar impuestos por el uso de robots y cuotas a la seguridad social. Si yo uso un robot que no va a cotizar en la seguridad social, estoy debilitando, estoy destruyendo empleo, estoy debilitando, digamos, las finanzas, los recursos del sistema de seguridad social. Entonces Bill Gates plantea esto y otros economistas, intelectuales y demás están haciendo esta campaña de que hay que pagar un impuesto por el uso de robots. Claro, hay otros, como los Summers y demás, que dicen, bueno, el problema no son solo los robots, el problema es todo el proceso de innovación. Estados Unidos, en los últimos 15 años, tuvo el 250% de incremento en la producción con un 40% menos de trabajadores. Entonces, si esto es así, y no es porque todos esos empleos fueron a México, porque efectivamente no fue así, sino por la robotización, pues tenemos que entender este fenómeno que el presidente Trump evidentemente no entiende, que es la robotización lo que está generando este problema de pérdida de empleo manufacturero en Estados Unidos y que entonces pues podrá romper el Tratado de Libre Comercio, pero no va a recuperar esos empleos. Bueno, aquí hay una serie, como dije, de políticas. También yo mencioné, quiero terminar, prioridades que tenemos en el corto plazo, solo para retomar lo que dijo la directora de la OIT, de ANTRAB. Hay una recomendación que se hizo para la cuestión de la subcontratación y otros temas de la OIT, que es muy importante porque insiste en el problema de determinar cuál es la verdadera naturaleza de la relación laboral y quién se beneficia, y que lo que realmente importa es la situación objetiva, es lo que operó en Uber, en los contratos 0 horas. Y claro, yo tengo la expectativa de que, como en las otras revoluciones industriales, también este fenómeno se extienda y podamos hacer este movimiento, pero por supuesto que se requiere para todo eso garantizar a los trabajadores que tengan organizaciones sindicales que sean atractivas para los trabajadores. Pero aquí hay problemas, bueno, con mi exalumna y gran colega, que es Cecilia Selene, hemos venido trabajando muchos años este tema. Hay tantos problemas endógenos al sindicalismo como los del contexto que estamos hablando, pero también endógenos porque el sindicalismo tiene que transformarse y abrirse al problema de la defensa del trabajo, cualquiera sea su modalidad, y tiene que haber una conexión explícita entre los sindicatos y todos los trabajadores y formas de organización en red, porque si bien es cierto que los vínculos sociales se están transformando, también hay nuevos recursos de las redes sociales que los sindicatos tienen que incorporar como principal elemento de gobernanza y a olvidar de alguna manera las viejas estructuras burocratizadas, estructuradas, que no son atractivas para las nuevas generaciones, en las cuales jamás van a participar realmente las nuevas generaciones. Y un trabajo enorme que los sindicatos tienen que hacer de educación. Yo el otro día escuchaba a un gerente de Manpower diciendo que a ellos les parecía lo más normal que los trabajadores podían decidir si querían un bono para ir a tomar café 2 veces a la semana a Starbucks. Importan mucho las decisiones políticas, pero claro, también importa el escenario global. Si vamos, por ejemplo, globalmente, es un fenómeno de proteccionismo, tenemos que entender qué es lo que está pasando en el mundo y actuar internamente en consecuencia. Entonces, son múltiples los factores que inciden sobre el futuro del trabajo. Yo creo que sin política pública y sin un Estado comprometido con la defensa de los trabajadores, del trabajo en general y de la inclusión por la vía también del trabajo, no hay ninguna posibilidad de no solo conservar los empleos actuales, sino por supuesto mucho menos de traer los mejores empleos que se generen en el mundo. Digo que hay que recordar, ya lo dije, que las otras revoluciones anteriores
primero se dieron los cambios tecnológicos y organizativos, y luego vino digamos, esta lucha por la protección social, así que estamos en el momento de hacerlo. Y finalmente que el debate es incipiente, estamos atrasados, en muchos de nuestros países no se ve voluntad política, ni en los actores sociales tampoco, para asumir estas y otras agendas que son indispensables para, de alguna manera, enfrentar el cambio tecnológico y todas las tendencias proteccionistas que estamos atestiguando. Entonces yo creo que el futuro también está en nuestras manos, y qué lindo y qué bueno que lo digamos en este hotel hecho por los trabajadores del Estado. Muchas gracias.